Pues muy buenos días a todas, todos y todes. A nombre de la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, les damos la más cordial bienvenida a estas actividades que la Secretaría General, a través de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, realizan en el marco del Día Internacional del Hombre. Recordamos que esta fecha se conmemora el 19 de noviembre. Y pues bueno, derivado de esto, nos complace darle la bienvenida al doctor Jorge García Villanueva para que nos hable de un estudio que él hizo muy interesante. Nos lo va a compartir. Y bueno, para hacer la presentación que corresponde, vamos a ver una pequeña videosemblanza de su trayectoria. Adelante, Gaby. Jorge García Villanueva. Es doctor en Psicología por la UNAM, profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional y de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, de la American Psychological Association, entre otras. Entre sus obras publicadas se encuentran Género en la Educación Física, Propuestas Didácticas, y la identidad masculina en jóvenes. Una mirada. Bueno, es una breve reseña de la amplia trayectoria del doctor. Y pues bueno, sin más, ahora sí, Gaby, si me apoyas para proyectar la presentación. Y doctor, le cedo el uso de la voz. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, me da gusto pues compartir esta charla, invitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que con mucho gusto acepté y espero que podamos continuar colaborando con ustedes en más actividades. El trabajo que se les presenta el día de hoy es resultado de una investigación que dio lugar a una tesis de una querida egresada, a un artículo que trabajamos y precisamente habla sobre cómo funcionan los estereotipos sobre la sexualidad en adultos mayores, en personas adultas mayores en concreto. Y quisimos ver si aplicando alguna perspectiva de género podríamos dar luz pues a estas características que sobre la sexualidad en la tercera edad se tienen de alguna manera en el imaginario colectivo, en el imaginario social. La siguiente, por favor. Vamos a presentar más o menos un poco de la estructura que seguimos en la investigación para ser ordenadas. Al final ustedes van a poder encontrar una liga para descargar el artículo para quien le interese, pero por el momento pues vamos a ver las diapositivas y espero que podamos dialogar un poco respecto de este tema tan complejo y tan poco estudiado en torno a la sexualidad. La siguiente, por favor. Sabemos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista humano general, que las personas somos seres sexuales. El ser humano es un ser sexual, ¿no? ¿Y esto cómo lo vamos a entender? Lo vamos a entender como una configuración del deseo, del erotismo, del amor, de la afectividad y de la socialización, en la que buscamos no solo el placer, sino encontrar intimidad con personas que tengan determinadas características afines a nuestros intereses y a nuestras afectividades. Es así que la sexualidad la podemos
visualizar como algo que está presente en prácticamente todo lo que hacemos como personas. Si nos centramos en el aspecto erótico de la sexualidad, por ejemplo, en el placer, pues todo lo que nos produzca placer es de alguna manera una experiencia ligada a nuestra sexualidad. Si encontramos placer leyendo, ¿no? Es una experiencia de índole erótica, ¿no? Si además estoy leyendo una historia de dos personas que se enamoran y eso me evoca ciertas ideas, recuerdos o deseos sobre mi propia experiencia en la relación de pareja, pues ahí además es una cuestión que me va a dar un placer erótico, un placer ligado a mi propio deseo, ¿no? La idea es que tengamos en cuenta que por sexualidad no hay que entender únicamente el aspecto genital o lo que tiene que ver con la relación de pareja, sino con todo aquello que podemos experimentar de manera placentera por medio de nuestro cuerpo. Así es que por eso les decía yo, prácticamente cualquier actividad que desempeñamos puede ser una experiencia ligada a nuestra sexualidad. Lo que hemos encontrado también es que a lo largo de la historia a las personas se nos ha negado la sexualidad, particularmente entendida en exclusiva como el comportamiento coital o genital en dos etapas de la vida, en general, en la infancia y en la tercera edad. Eso lo comparten en nuestra cultura, al menos en la cultura occidental, se comparten estas ideas en torno a cancelar o ignorar o invisibilizar la sexualidad de adultos mayores y de personas menores de edad. Esto conlleva, desde luego, reflexionar sobre la complejidad del tema, sobre todo cuando se habla de menores de edad. Hoy es un asunto escabroso de tratar en muchos contextos, como lo ha sido quizá desde mucho tiempo atrás, por lo menos de la influencia de la época victoriana para acá, por lo menos. Imaginemos cuando el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, postulaba su teoría, ¿no?, acerca del comportamiento sexual desde la infancia y de cómo el desarrollo psicosexual se daba desde el nacimiento. Resultó esto ser una verdadera revolución en el pensamiento y desde luego que ocasionó muchos rechazos y muchas reacciones hacia lo que este hombre postulaba, pues porque hablaba de que los bebés, los niños, los infantes, tenían comportamiento sexual genital y que lo buscaban. Pero no solo ese comportamiento, también entendía desde el planteamiento psicoanalítico, Freud planteaba también que el placer no es solo lo genital, sino toda la experiencia sensorial. Si en ese entonces era difícil de pensar, hoy pues no parece ser más sencillo, al menos no para la población en general, aunque sí para la comunidad de
médica, psicológica y demás, ¿no? Donde se tiene un poco más presente que el comportamiento sexual humano, pues es una cuestión con la que nacemos y con la que vamos a morir. Partiendo de esta premisa es que se analizó, nos interesó analizar en la siguiente, por favor, cómo es moldeado este comportamiento sexual en función de la cultura en la que estemos, particularmente en la nuestra. Quisimos ver cuáles eran los argumentos, los fundamentos para negar de alguna manera la sexualidad de las personas adultas mayores, ver un poco qué era lo que pensaban en torno a ello y cómo lo vivían las personas. Se parte también de que el comportamiento sexual humano está muy regulado por diversas cuestiones en nuestra cultura. Incluso a nivel legal existe normatividad que nos permite o nos imposibilita del ejercicio del comportamiento sexual con determinadas personas y en determinadas circunstancias. Y esto puede variar drásticamente de un país a otro, ¿no? Mientras que hay países donde el matrimonio infantil está prohibido, hay países donde esto sigue siendo una práctica legal y además recurrente, ¿no? Cuando en otros contextos el matrimonio infantil se puede considerar o se considera francamente abuso sexual infantil o trata inclusive o corrupción de menores, ¿no? Entonces, no solo en la cuestión, por ejemplo, religiosa, se tiene en la mira el comportamiento sexual, sino también en la cuestión legal y desde luego en todos los demás aspectos que se nos ocurra pensar. En la familia hay normatividad para el comportamiento sexual, en la pareja la hay, etcétera. Incluso existen lugares para poder tener intimidad y lugares donde esto no puede ser expresado o donde si se hace se va a tener un castigo, ¿no? La siguiente, por favor. Bien. Quisimos también ver qué tanto la literatura que nos decía acerca de los estereotipos de la sexualidad de adultos mayores se preserva o pervive en nuestra sociedad. Con un estudio pequeño, pero que fuera al fondo de las significaciones que dan a este asunto las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, como les decía yo, parece ser que, de acuerdo con la literatura, quienes han investigado esto, señalan que es recurrente, es muy común que se niegue el derecho no solo el derecho, sino la posibilidad del placer en las personas adultas mayores. Como que eso no está bien visto. Incluso hay palabras que se utilizan para quienes ejercen su sexualidad en la tercera edad. Hay palabras peyorativas, ¿no? Para referirse a alguien que tiene una vida sexual activa siendo integrante de la tercera edad. Se tiene también común con la infancia, como ya lo habíamos dicho, de que está cancelada ese comportamiento, de que eso no se da, no ocurre o no puede ocurrir en esas etapas de la vida, ¿no? También hay generalizaciones
en exceso, ¿no? que hacen que las personas en general tengamos pues sí, muchas relaciones negativas y reacciones negativas para con el comportamiento de personas sexual de personas adultas mayores. Pensemos, por ejemplo, uno mismo cómo va haciéndose mayor y cómo va ejerciendo su sexualidad con la pareja o si uno no tiene pareja, con las personas con quienes llegue a tenerla, ¿no? Esto puede llegar a generar también problemas psicológicos para el comportamiento sexual entre más se hace uno parte de la tercera edad, porque uno tiene arraigada esa idea o esas ideas o esos estereotipos acerca pues de la cancelación de la vida sexual en la tercera edad. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bien, se tiene entonces que se han construido estereotipos alrededor del comportamiento sexual de las personas adultas mayores, ¿no? ¿Cómo vamos a entender un estereotipo? Pues es una idea, un pensamiento arraigado en nuestra cultura, donde lo que tenemos es, en este caso, el elemento de la negación del placer, ¿no? del comportamiento sexual humano en las personas adultas mayores. Y esto se compone no solo de ideas que busquen justificarlo, sino también varía de acuerdo con el grupo social, varían los argumentos que se puedan dar para pensar de esta manera. Y desde luego que se tienen actitudes pues negativas frente a las personas adultas mayores y su sexualidad. Lo que nos hace pues alejarnos de pensar de una manera más humana acerca de quienes están ahora en su tercera edad, ¿no? La siguiente, por favor. La idea es que recordemos que los estereotipos siempre están compuestos de creencias populares. Cuando decimos creencias, estamos hablando de ideas que se toman por ciertas o por verdaderas sin fundamento científico alguno. A eso se refiere, ¿no? Mucha gente piensa, por ejemplo, que el deseo sexual deja de estar presente conforme uno se hace mayor y esto no funciona de esa manera. También se debe tener en cuenta que los estereotipos son más o menos permanentes, ¿no? e inalterables en el tiempo. El problema con los estereotipos es que perduran mucho tiempo y se convierten en parte de la cultura, lo cual hace más difícil cambiarlos y modificarlos en las personas. Y eso implica que haya mucha resistencia al cambio y por consiguiente que sea cada vez más complicado poder modificarlos, ¿no? De alguna manera los estereotipos son frenos del cambio social, o dicho de otro modo, el cambio social va encaminado a lograr que los estereotipos se deconstruyan, se transformen en algo más positivo, ¿no? En general también recordemos que los estereotipos son generalizaciones siempre. En cuanto tú formas parte de cierto grupo, te vuelves parte de esas características.
de esas características que conforman los estereotipos que yo estoy de alguna manera teniendo. En este caso hablamos de los estereotipos de la sexualidad hacia los adultos mayores. La siguiente, por favor. Bien. Recordemos también que, como ya lo decíamos, cuando hablemos de sexualidad tenemos que pensarla como algo que es central al hecho de ser humanos, al hecho de ser personas, ¿no? Pero esto va a tener de diferentes significados dependiendo de la cultura y dependiendo del momento sociohistórico en el que nos encontremos. Y la sexualidad, por consiguiente, impacta en o tiene que ver con la manera en que vivimos, significamos, expresamos nuestra identidad, nuestros intereses reproductivos, nuestra búsqueda del placer y la orientación sexual. Pasando por elementos que van de alguna manera predeterminando esto, que son el sexo, la identidad de género, el erotismo y la intimidad. Entonces, todo esto está cruzado por la sexualidad. ¿Cómo vamos a hacer para tener una idea positiva acerca de nuestra propia sexualidad si vivimos en un contexto que construye estereotipos que cancelan la sexualidad a determinada edad, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de lo que tenemos que tener en cuenta al hablar de la sexualidad en adultos mayores, ¿no? La siguiente, por favor. Dado que es un elemento esencial en nuestra vida, que es un elemento central en nuestra vida, la sexualidad se tiene de alguna manera también influenciada, como todo lo humano, por cuestiones económicas y psicológicas, pero también biológicas, sociales, históricas, espirituales, culturales, éticas y legales. Piensen, por ejemplo, en este estereotipo acerca de una persona adulta mayor que tiene una pareja 40 años más joven. Ahí hay una cuestión social, ¿no?, y cultural que nos puede, que puede influenciar esa relación, que puede influenciar el cómo se viva esa relación, ¿no? Mientras la pareja en cuestión no sea menor de edad, libramos la cuestión legal. Pero en el caso de que hablemos de una persona de 60 años y alguien de 20 años, pues va a ser un motivo de escándalo, un motivo de burla, un motivo de muchos comentarios que incomodarán a esa pareja. Imaginen ahora, si fuera una relación formal, además, la cuestión de las familias, cómo reaccionarían en torno a ello, ¿no? Porque hay mucho prejuicio alrededor de lo que es la sexualidad en las personas mayores, ¿no? Factores biológicos también están involucrados, como son, por ejemplo, la salud, ¿no? Todo lo que tiene que ver con medicamentos que alteran la libido, ¿no?, o que pueden afectar la capacidad de erección, o bien otros elementos que están relacionados con la genitalidad en las personas, ¿no? También tratamientos médicos que nos imposibilitan para estar teniendo actividad sexual, ¿no? La cuestión económica,
¿cómo puede vivir su sexualidad plena una persona que vive al día y que se la pasa 12 o más horas buscando el sustento si no tiene pues tiempo más que para eso, ¿no? Entonces también hoy en día el vivir, la posibilidad de vivir una sexualidad plena tiene que ver sobre todo con un elemento económico que no todas las personas tienen de alguna manera resuelto, y menos en la tercera edad. Entonces, también eso afecta, ¿no? La siguiente, por favor. Se ha visto también que hay mucho rechazo de la sexualidad en la vejez, que hay mucha negación. Pues básicamente se ridiculiza a las personas adultas mayores eh, y se tienen estas ideas de que, por ejemplo, no hay belleza en la medida en que uno se hace viejo, que la actividad sexual entre personas mayores o con una persona mayor es aborrecible, ¿no? O que si está teniendo una pareja de menor edad, pues es una especie de abuso, o que la persona más joven está buscando o de alguna manera teniendo una relación de mercado, ¿no? De prostitución con la otra, llamada de otra manera, ¿no? Pero que lo que busca es lo económico y no una cuestión de intimidad o de placer, porque eso se tiene en el estereotipo previsto como que no lo puede dar una persona adulta mayor, ¿no? Hay mucha presión social que apunta a dessexualizar a las personas entre más longevas sean. O sea, como que la idea de que la vida sexual activa es propia de la juventud está muy arraigada y se tiene descuidado incluso para la cuestión de la salud sexual y reproductiva. En materia de políticas de salud sexual y reproductiva se tiene muy descuidada la población adulta mayor, que además, dicho sea de paso, pues también están en riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual y de estas problemáticas que están ligadas a una vida sexual donde no haya métodos de barrera que puedan evitar el contagio de estas infecciones. La siguiente, por favor. Bien, en el caso de las ideas de la significación de la sexualidad en la vejez, debemos tener en cuenta también que se tiene la idea de que el comportamiento sexual en la vejez no es importante, que se tiene como relegado, como que ¿para qué? ¿No? Se tiene la idea, así como se tiene el prejuicio de que todas las personas jóvenes tienen una vida sexual activa, se tiene el prejuicio de que las personas adultas mayores no le dan importancia a la vida sexual en su vejez y que por lo tanto esto no, pues no es relevante. Tan no es relevante que podemos revisen ustedes si hay políticas de educación sexual para personas adultas mayores. No las hay. No se reparten métodos mal llamados anticonceptivos, porque más que de la anticoncepción se tendría que pensar en evitar contagio de infecciones de transmisión sexual. No se tienen este tipo de campañas en asilos, por ejemplo, ¿no? No vemos que estén repartiendo condones
o enseñando sobre el uso del condón interno, ¿no? O llamado también condón femenino. Esto no está, es un gran hueco, es una gran deuda que tenemos desde el punto de vista de políticas públicas con la población adulta mayor, ¿no? Se tiene también la idea de que es pues algo indecente y de mal gusto, ¿no? Que siendo adulto mayor uno manifieste deseos sexuales, ¿no? ¿Por qué? ¿No? También se está arraigada la idea de que la persona adulta mayor no tiene capacidad fisiológica para el comportamiento sexual, ¿no? Que es algo inadecuado, ¿no? Que las personas adultas mayores no tienen ni deberían tener interés en las relaciones sexuales y que quienes lo manifiestan son personas perversas o rabo verdes o determinados comentarios que se hacen de manera peyorativa para ellas, ¿no? Hay muchas palabras peyorativas para referirse a las personas adultas mayores que sí manifiestan abiertamente tener una vida sexual activa, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, a través de hacer algunas entrevistas, tratamos de comprender, pues, cómo las personas adultas mayores vivían pues esta faceta de la vida, ¿no? Como lo es la vida sexual activa en la adultez mayor, así como las ideas que tenían al respecto. Las preguntas fueron enfocadas para guiarse en la temática, ¿no? Y buscando un poco estereotipos, ¿no? Y buscando un poco también características atribuidas a la adultez mayor. ¿Qué fue lo que encontramos? La siguiente, por favor. Encontramos que hay componentes, bueno, en todo prejuicio y todo estereotipo se compone o tiene elementos cognitivos, elementos emocionales y elementos conductuales, ¿no? Entonces, estos elementos se separaron para preguntarle a estas personas que fueron, pues, jóvenes de 22 a 35 años, que nos dijeran cómo pensaban acerca de la sexualidad en las personas adultas mayores. La siguiente, por favor. Y fíjense lo que encontramos, que además fueron jóvenes universitarios, ¿no? Primero, encontramos que se desconoce terminología elemental para hablar de este tema. Se desconoce el concepto de sexualidad, el concepto de sexo y el concepto de género. Entonces, eso es un problema porque estamos hablando de pues personas con cierto nivel educativo que además están jóvenes y que no tienen claridad de estos términos, ¿no? Hay creencias, bueno, exploramos también creencias e ideas de lo que se considera como sexualidad en la vejez y ver si tenían presente que se trata de un aspecto central por el solo hecho de ser humano. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos que si bien se reconoce algo de eso hacia las personas jóvenes, como son la libertad de ejercer en cualquier momento la sexualidad, no se tiene presente o no se tiene igual de presente para las personas adultas mayores, ¿no?
se piensa que no existe manifestación alguna de índole sexual porque se es indecente y de mal gusto, ¿no? Entonces, algo que también nos llamó la atención es que en algunos casos se consideraba que la adultez mayor implica, pues sí, un motor para la vida en pareja, pero como que en los adultos mayores eh, cuesta trabajo imaginarlo. Decía una de las entrevistadas que sí pueden expresar libremente su sexualidad las personas adultos mayores, sobre todo porque ya no les preocupa tener hijos o embarazarse, ¿no? Eh, pero que en el caso de las mujeres ya vives la sexualidad con más plenitud porque ya no tienes que utilizar condón, fíjense las ideas, ¿no? O ya no tienes que a lo mejor tomar pastillas para tener un control prenatal o natal, ¿no? Entonces, muchas personas adultas mayores siguen pensando eso, ¿no? O sea que pues, si yo ya no me puedo embarazar, el uso del condón es innecesario, ¿no? Entonces, sabemos que el condón no es solamente para una cuestión reproductiva, implica el cuidado de muchas cuestiones, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Ok, vamos a ver. Entonces, en cuanto a los componentes emocionales, encontramos que los comentarios que nos hicieron denotan mucha influencia del discurso religioso sobre la sexualidad humana, como forma de conservarla en lo oculto, como que es algo pecaminoso, algo vergonzoso, ¿no? Y que hay que silenciar cualquier expresión que implique disfrute y autoconocimiento del cuerpo, imagínense, ¿no? Decía una entrevistada, sería bonito llegar a una edad adulta con una pareja en una relación estable y todo lo que conlleva una relación, alegría y felicidad, porque también es una necesidad fisiológica y tienen derecho a seguir con su vida sexual. Lo que ella nos expresa es muy asociado con lo que se tiene de idea en la adultez mayor, como que algo donde hay cariño, donde hay apapachos, donde hay ternura, pero no hay coito, ¿no? O sea, como que esa parte no se le puede ver. Es lo que decimos en psicología, es una infantilización de la vida adulta mayor. La siguiente, por favor. En cuanto a lo conductual, lo que nos decían también es que como de asombro cuando se dan cuenta que estas personas entrevistadas les asombra en sus comentarios cuando ven adultos mayores, personas adultas mayores con eh, que manifiestan eh, comportamientos sexuales, ¿no? Por ejemplo, que se besen en la vía pública o que no sé, que a lo mejor una ponga la mano sobre el trasero de la otra o qué sé yo. Ese tipo de comportamientos les resultan francamente escandalosos, ¿no? Y vean un comentario que nos decía una persona de las entrevistadas. Dice, pues fíjate que a veces me causaba gracia el ver a los hombres mayores en los bares con las chavitas, pagándoles las cosas y ellos tratando de ligarlas, pero ahora se me hace tan normal verlos, al igual que las mujeres mayores que invitan a otros. Entonces vean cómo de todos modos se asocia la idea del comprar la compañía de la persona joven por parte de la persona mayor. Y muchas personas jóvenes así lo viven, se relacionan con personas muy mayores buscando este patrocinio económico, ¿no? Y muchas personas mayores viven de esa manera su sexualidad a través de poner
el dinero para conseguir un momento de intimidad con alguien más joven, ¿no? Entonces, no estamos hablando de que eso sea bueno o malo, la cuestión moral no interesa aquí, sino de que podamos entender cómo estos estereotipos nos pueden afectar incluso a nosotras y a nosotros mismos, llegada la adultez mayor, para pensar que alguien pueda querer estar con uno mismo, ¿no? Desde el punto de vista sexual, ¿no? O sea, ¿cómo es que se llega a pensar que es a través del dinero y no por el interés que como persona yo pueda despertar? La siguiente, por favor. ¿En qué cerramos todo este trabajo? Bueno, que hay pues muchas creencias muy arraigadas desde la familia en torno a cancelar la posibilidad del comportamiento sexual en las personas adultas mayores. Hay muchos estereotipos, ¿no?, que permean lo que es la vida del adulto mayor, de la persona adulta mayor. Hay sistemas de creencias y valores en los que estamos inmersos que son heteronormativos, o sea, que niegan la existencia de personas LGBT y Q+, ¿no? Y que eso no favorece que uno tenga una vida sexual plena en la vejez. Porque además sobre la propia vejez, sobre el concepto de la tercera edad y de cómo es la vida en esa etapa, uno mismo tiene muchas ideas erróneas en torno a que ya se acaba todo y que ya no tenemos derecho al placer o al disfrutar de la vida, ¿no? Y me parece que eso es con lo que tenemos que quedarnos, que la tercera edad, la vejez, no es necesariamente la cancelación de todo, sino una etapa, la etapa más mayor de la vida, y que si la tenemos, pues como cualquier otra etapa, hay que aprovecharla, hay que vivirla con inteligencia, hay que disfrutarla al máximo y sobre todo continuar desarrollándonos como personas, como seres humanos, para lograr ser o convertirnos en aquellas personas que deseemos ser. La siguiente, por favor. La idea es que reflexionemos un poco sobre esto, sobre cómo nosotros mismos estamos caminando hacia una vejez que lleva estos componentes tan negativos y que nos puede llevar a sentirnos mal siendo personas adultas mayores, pero que tenemos la posibilidad de reeducarnos y de reeducar a las personas en nuestro alrededor para que esto cambie, para que esto sea distinto. No sé qué tanto, pero algo que sea mejor. Una vida sexual plena en la vejez es posible y tenemos el derecho de vivirla, y por lo mismo el Estado también tiene que garantizar que se tengan a la mano la información y los métodos de cuidado de nuestra salud sexual y reproductiva, aun cuando se es adulto mayor. Yo con eso cerraría. La siguiente, por favor, para dar paso a sus comentarios, a sus preguntas. Muy bien, doctor. Excelente. Pues toda una investigación muy interesante porque como usted lo mencionó al principio, pues sigue siendo un tabú, ¿no? No solo la sexualidad en general, sino la sexualidad ya en la adultez mayor. Y creo que tiene que ver también con estos procesos, por ejemplo, para la adolescencia, pues sí hay como terapia, ¿no? Como la orientación, no sé, que se da en las escuelas, este tipo de información. Sin embargo, para los procesos como menopausia, por ejemplo, o andropausia, pues no, ahora sí que cada quien como lo vaya viviendo y los elementos que vaya teniendo,
que es precisamente lo que nos lleva a identificar si hay una vida sexual activa durante la adultez mayor, ¿no? O sea, como usted bien lo dijo, pues ya estoy en la menopausia, ya estoy en la andropausia, pues creo que ya hasta aquí, muchas gracias, ¿no? Porque todos estos procesos hormonales, pues evidentemente generan que haya una disminución de la libido, ¿no? Una disminución del deseo sexual. Y una vez que pasa este proceso o entendiendo estos procesos, pudiéramos decir que ya también se puede tener una vida plena, ¿no? Sexual en la adultez mayor. Pues doctor, no nos queda más que agradecerle esta importante información, romper estos estereotipos, como lo tenemos que romper sobre, usted habló de la comunidad LGBT, habló de la adultez, habló pues de cada uno de los elementos de las juventudes, cuál es su idea, ¿no? de este proceso. Y creo que está en nosotros, personas servidoras públicas y toda la sociedad en general, reconocer que cada persona tiene esta vida y que, pues bueno, vivirla en plenitud es un derecho. No etiquetar, no violentar, no agredir. Entonces, creo que el final de esta plática tiene que ver con el respeto hacia todas y todos y a la que pues cada quien tenga, ¿no? En su manera de vivir. Entonces, doctor, pues a nombre de la comisión le otorgamos este reconocimiento por su destacada participación como ponente en la videoconferencia denominada Estereotipos sobre la sexualidad en la adultez mayor, un análisis desde la perspectiva de género en el marco de las actividades por el Día Internacional del Hombre, realizada a través de la plataforma Microsoft Teams el 21 de noviembre de 2023 en la ciudad de Toluca, Estado de México. Signa el secretario general, el maestro en Derecho, Jesús Ponce Rubio. Entonces, pues les agradecemos a todas y todos, al doctor por compartirnos la información. Y les recordamos también que toda la semana vamos a tener actividades. Doctor, le invitamos también. Mañana vamos a tener un conversatorio denominado ¿Quién soy y a dónde voy?, en el que hablaremos precisamente de la andropausia, la menopausia y cómo estos factores afectan nuestras relaciones interpersonales. Va a estar muy interesantes a las 4:30 de la tarde. Les invitamos a que nos sigan, además de las otras pláticas que tendremos. Muy bien. Que tengan una excelente tarde, un excelente día, perdón, apenas son las 11 de la mañana. Les agradecemos su atención. Doctor, le haremos llegar su reconocimiento de lo más pronto posible. Pero Claro. bueno, Hasta muchas luego. gracias. Que tengan excelente día. Hasta luego a todas y todos.